Buenas noches, les saluda Milagros Flores Infante y el día de hoy vamos a tocar el tema lo que es referente al dictamen del auditor independiente. Vamos a explicar los 3 puntos, ¿no?, importantes en esa redacción, que son los elementos que deben ir, los dictámenes sin modificaciones, cuándo se emplean y los dictámenes modificados. El dictamen de auditoría independiente trata de las circunstancias en que el auditor puede expresar una opinión limpia. En no va a ser necesario ninguna modificación. Es decir, va a ser la opinión del auditor independiente sobre los estados financieros que audita, que realiza, ¿no? Tenemos unos elementos que debe ir en un dictamen. Son elementos básicos. Viene a ser el título. En el título, como vemos acá, en esta parte, siempre va a ir dictamen de los auditores independientes. ¿Para qué? Para que se pueda distinguir de otros informes. Por ejemplo, el informe de auditores internos, de directores. Este título va a afirmar que el auditor ha satisfecho los requisitos. Como siguiente punto tenemos lo que es el destinatario. Acá lo vemos. Y este destinatario va a ir dirigido a los accionistas del directorio, al directorio o equivalentes de la entidad, de los estados financieros que están auditados, ¿no? Párrafo introductorio, como es este de aquí. En esa parte se debe identificar la identidad de los estados financieros auditados, la entidad. Vamos a incluir el periodo de los estados financieros, el periodo que se ha cubierto. Acá también se debe identificar el título, se debe identificar el título de los estados financieros. Ahora, como siguiente paso, también se debe reforzar, ¿no?, un resumen de las políticas contables significativas y notas explicativas. Acá también se va a explicar la fecha y hora cubierta por los estados financieros. Responsabilidad de gerencia sobre los estados financieros. Acá podemos ver. En este dictamen va a establecer que la gerencia es responsable ¿de qué? De la realización de los estados financieros. Esto tiene que concordar con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Debe diseñar y mantener el control interno que esté libre de errores. También debe aplicar políticas contables, o lógicamente estas políticas deben ser apropiadas de acuerdo al tema que se ve. Ahora tenemos la responsabilidad del auditor. Responsabilidad del auditor, es el siguiente párrafo. Aquí va a establecer que la responsabilidad del auditor es expresar una opinión de los estados financieros. ¿En qué? Basada en una auditoría para diferenciarla con la responsabilidad de la gerencia. Acá también se va a describir que esto se realizó de acuerdo a las normas contables generalmente aceptadas en el Perú. También aquí también debe incluir
que el auditor cumplió con los requisitos éticos. Así como también debe incluir una declaración del auditor, quien evidencia la recopilación suficiente, ¿no? Ahora tenemos como siguiente punto, también en este punto cabe mencionar que aquí van a presentar razonablemente en todos sus aspectos el auditor solo va a considerar asuntos materiales. Aquí en lugar y fecha, este debe de coincidir con la finalización de la auditoría. Esto va a indicar que este documento se consideró sobre los estados financieros debidamente auditados ya. Aquí el auditor va a fechar el dictamen después de que los estados financieros son aprobados por la gerencia. El auditor también debe incluir su localidad, donde él vive. El siguiente es firma de identificación del auditor. Aquí, como podemos ver, este dictamen va a ser firmado por el contador público colegiado, el que es responsable de la auditoría. Aquí se va a colocar su nombre completo, contador público colegiado, y su número de matrícula. Ahora bien, como siguiente paso tenemos el dictamen sin modificaciones. Aquí podemos explicar que este dictamen se da cuando el auditor concluye la presentación de sus estados financieros, lo va a concluir correcta y razonablemente y va a expresar una opinión sin salvedad. Pero también hay dictámenes modificados. En este caso, de los dictámenes modificados, esto quiere decir que en algunos casos se puede modificar el dictamen con salvedades. También se puede hacer abstención de opinión, una opinión adversa. Y en todo esto se puede incluir uno o varios párrafos, ¿no? En este caso, si el auditor no estuviera de acuerdo con la gerencia, si hay una diferencia de opiniones, el auditor va a presentar un dictamen modificado. Si los asuntos van a afectar la opinión del auditor, el auditor puede emitir un dictamen con una opinión con salvedades, con abstención con abstención de opinión o opinión adversa. Ahora vamos a ver los asuntos, en este caso referente a los dictámenes modificados, cuáles son los asuntos que no afectan la opinión del auditor. Ahora vamos a ver, como les indiqué, asuntos que no afectan la opinión del auditor. Por ejemplo, veamos. Cuando se añade un párrafo explicatorio, va a resaltar algo determinado, algo específico. Esto se va a incluir después del párrafo de opinión. Y nunca debemos utilizar frases de dependencia. Ahora tenemos asuntos que afectan la opinión del auditor. En este caso,
cuando existen circunstancias que afecten los estados financieros, el auditor no podrá expresar una opinión sin salvedades, porque le afecta, ¿no? Como hemos dicho. Cuando se va a expresar una opinión con salvedades, se debe incluir siempre en el dictamen, se va a incluir una explicación clara de todas las razones. Y esto va a ir antes del párrafo de opinión. Y también se podrá explicar también con una nota en los estados financieros. Una opinión modificada se debe realizar cuando exista un desacuerdo con la gerencia. Pero en este caso, como no es tan importante como para requerir una opinión adversa. Ahora, siguiendo, tenemos la obtención de opinión del auditor por limitaciones. Aquí se da cuando el auditor él no ha podido obtener las suficientes evidencias, las suficientes pruebas, y por este motivo él no puede expresar una opinión sin salvedades sobre los estados financieros. Aquí el auditor debe indicar en un párrafo separado las razones por las cuales su trabajo no ha sido suficiente para poder expresar su opinión. Y por último tenemos la opinión adversa. Esta opinión adversa se da cuando el desacuerdo es importante sobre los estados financieros. El auditor, ¿qué va a hacer? El auditor concluye que la salvedad con dictamen no es la adecuada para realmente tratar el problema. Y también aquí debe declarar en un párrafo aparte que preceda también a la opinión, va a expresar que todas las razones que fundamentan su opinión, cuál es el motivo de su opinión adversa. Y bueno, concluyendo con el tema, esperamos que haya sido claro la explicación. Y aquí tenemos, bueno, un ejemplo cómo se realiza un dictamen del auditor con las partes, con los elementos básicos que llevan, como se les pudo explicar. Tenemos el título y, como mencionamos, siempre tiene que ir dictamen de los auditores independientes para diferenciarlo de los demás. Tenemos el destinatario, a quien va dirigido, el párrafo introductorio, la responsabilidad de la gerencia sobre los estados financieros, la responsabilidad del auditor, la opinión que lleva, que siempre va después de las responsabilidades, el lugar y fecha, y acá la firma e identificación del auditor, que va el nombre completo. También se pone el contador público colegiado y el número de su matrícula. Bueno, eso es todo y muchas gracias.